Ya hemos tenido elecciones el 3 de mayo. ¿Quién pues hizo fraude? ¿Quién nos llevó a esta situación, por el amor de Dios? ¿Cómo es posible que los que hacen fraude nos quieran imponer condiciones, reglas y exponernos al coronavirus? ¿Ah? Pueden haber situaciones coyunturales muy duras en este momento de situación de poder, es cierto, pero no se puede anteponer ante nada que entiende la gente del movimiento al socialismo que la vida puede ser desplazada por el antojo de Evo Morales. Los está exponiendo hasta sus mismos militantes. El valor máximo que tiene toda sociedad, Adriana, Moira y Marcelo, lo sabemos todos, es la vida, bajo cualquier circunstancia. Es decir, se atenta la vida, se termina con la vida, ¿y quién va a ejercer después ese derecho? Es algo un poco de razonamiento lógico, ¿no? El poder político puede esperar, el derecho a ser elegido y a ir a elegir puede esperar. Lo que no va a esperar es el derecho a la vida y a la salud en una pandemia mundial que se tiene. Eso es muy lamentable lo que han sacado los parlamentarios. Ellos sacan una ley calculando no su desgaste de Evo Morales ni de su candidato Arce Catacora. Para evitar ese desgaste, ponen en riesgo la vida y anteponen el derecho político de ellos para ir a ser supuestamente electos o ir de una vez a las elecciones. Es decir, dicen, vamos primero a pelear por el poder, porque el derecho a la vida es posterior, es después. Y ahí viene el derecho a la salud. Artículo 8, 9, 13, 15, 18, 35 de la Constitución consagran el privilegio del derecho a la vida y con mayor razón el prólogo, porque se habla del vivir bien. ¿Cómo tú vas a decir vivir bien en una pandemia llevando a 6 millones de electores? Y lo que decía Marcelo, movilizando a jurados electorales, a notarios electorales, a los delegados de cada partido político. ¿No es cierto? Y aquí un tema. ¿Cómo vas a hacer campaña? Porque las campañas son compartir ideas en un conglomerado de personas y debatir las propuestas. ¿Cómo vamos a poner irresponsablemente esa situación? ¿Qué te demuestra eso? Que al movimiento al socialismo, a partir de Evo Morales, y a mí me da pena por el MAS, porque siguen haciéndole caso a este sujeto nefasto de Evo Morales, porque es el primer responsable en despilfarrar el capital político que tenía el MAS en su momento. Y deberían depurar a este ciudadano prófugo, porque es quien te dice, Moira, que no entren alimento a las ciudades. Si volviera, voy a armar milicias. ¿No es cierto? Es decir, un sujeto que piensa primero en el poder y recién en la vida. ¿Qué clase de político es ese? Cuando la política, en uno de los oficios más nobles, te dice un momentito, tengo esta idea de vida. Tú tienes esta otra idea de vida. Muy bien, hay que discutir, hay que pactar. Esa es la política. A partir del 3 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral puede quedar una nueva fecha para las elecciones. Buenas noches, parte y contraparte. En caso de que el Tribunal Constitucional emita la resolución de improcedente de la ley de convocatoria de elecciones nacionales por la presidenta del Senado, señora Copa, ¿qué acciones legales conllevaría la presidenta del Senado? Se le iniciaría procesos penales Sí, pues, inmediatamente, ¿no? Pero no solamente es a Eva Copa, sino es a todos los que firmaron y aprobaron esa ley nefasta, porque es atentatorio a la vida, a la salud, que es lo más importante, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué el movimiento al socialismo quiere acelerar en plena pandemia? Porque saben ellos que a medida que pase el tiempo, el desgaste de Evo Morales y la gente en el área rural va a ir dándose cuenta sobre esta situación de que el descuido al tema de salud ha sido pues totalmente perverso por parte del gobierno de Evo Morales. En ese entendido, el MAS quiere sí o sí llevar adelante porque calcula que su desgaste no va a ser tanto y segundo, porque sabe que su voto duro va a salir a votar, haya o no haya pandemia según ellos, y tercero, porque las ciudades no van a ir a
o va a diezmarse el voto, porque nadie va a querer ser jurado electoral, para comenzar. En ese entendido, ¿qué podemos decir a todo esto? Que lamentablemente el movimiento al socialismo no ha madurado, ni ha aprendido la lección de su fraude monumental y de esa sublevación popular que salió a las calles, denominado las pititas, y recuperó la democracia, y el MAS no está queriendo en este momento aprender esa lección. ¿Qué quiero decir con esto? Era la gran oportunidad, Adriana, de que el MAS realmente se refresque y ponga nuevos candidatos y entren nuevos políticos, en realidad, a la arena, tanto de la gente de Mesa, de Yanine Áñez, de Camacho, de los que fuesen. Yo lo digo con el mayor de los gustos y lamentos también, porque yo soy uno de los actores políticos que he tenido que dar un paso. Y me dicen, ¿por qué entras a política, William? ¿Sabe por qué entro? Ciudadana, y usted me ha visto mucho tiempo haciéndole frente a los abusos de Evo Morales y García Linera. Porque hay que evitar esto, el abuso de poder, el tema de que a usted, a mí, nos quieran imponer sobre nosotros nuestro derecho de libertad, de decisión, su derecho de poder, ¿no es cierto? Es un tema de principio, es un tema de vivencia y no podemos aceptarlo. Entonces, yo le pido a usted, ciudadano, sepa muy bien lo que está haciendo el movimiento al socialismo. Y a la gente del MAS, cada vez les digo, recuperen su partido y depuren a ese sujeto que está desde la Argentina alentándoles a ustedes a que salgan a contagiarse y a contagiar. No tienen ni siquiera un poco de respeto. Cuesta mucho entender por qué ese apuro, además muy mal calculado porque no te permite hacer campaña electoral. Te permite, además, le da al Tribunal Supremo Electoral la gran carga de hacer un trabajo logístico, técnico, operativo, muy peligroso. No nos olvidemos que el Tribunal Supremo Electoral no solo tiene que hacer elecciones, tiene que garantizar la absoluta transparencia de esas elecciones. Esas elecciones necesitan muchísima logística y muchísimo movimiento de gente que, según la ley que fue aprobada por los 2/3 del movimiento al socialismo, tendrían que empezar a comenzar ya en junio, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral tendría que retomar su calendario electoral. No nos olvidemos que la garantía de nuestro sistema electoral es, por ejemplo, el jurado de mesa. Claro. ¿No? Se tiene que capacitar a decenas de miles de jurados de mesa electoral. Y tienen que salir y tienen que reunirse. Y tienen que reunirse. Eso es muy difícil por las condiciones Claro. que hemos visto, que se lo puede hacer por vía web. No, se tienen que reunir. Generalmente se reúnen en coliseos, en colegios, se reúnen cientos. Usted tiene que movilizar, por si acaso, si no lo sabía, amigo televidente, a cientos, miles de notarios que vayan a notificar a esos jurados de mesa, decirle, sabe usted, ha sido elegido. Tiene, además, ese jurado de mesa un tiempo perentorio para hacer filas en las puertas de los tribunales departamentales para ver si puede o no puede cumplir y si debe excusarse o no debe excusarse. Imagínate un enfermo con temas de base, ¿no? Y que esté con riesgo de contagiarse de coronavirus, por supuesto que va a decir, señores, yo no puedo ser jurado de mesa. El Tribunal Supremo Electoral tiene que volver a designar a esa gente. Necesita el Tribunal Supremo Electoral, para su transmisión rápida de datos, desplegar a una cantidad importante de miles de personas por todo el país para hacer pruebas logísticas de esa transmisión de datos. Ya hemos tenido elecciones el 3 de mayo. ¿Quién pues hizo fraude? ¿Quién nos llevó a esta situación, por el amor de Dios? ¿Cómo es posible que los que hacen fraude nos quieran imponer condiciones, reglas y exponernos al coronavirus? ¿Ah? Pueden haber situaciones coyunturales muy duras en este momento de situación de poder, es cierto, pero no se puede anteponer ante nada, que entiende la gente del movimiento al socialismo, que la vida puede ser desplazada por el antojo de Evo Morales. Los está exponiendo hasta sus mismos militantes. El valor máximo que tiene toda sociedad, Adriana, Moira y Marcelo, lo sabemos todos, es la vida, bajo cualquier circunstancia. Es decir, se atenta la vida, se termina con la vida, ¿y quién va a ejercer después ese derecho?
es algo un poco de razonamiento lógico, ¿no? El poder político puede esperar, el derecho a ser elegido y a ir a elegir puede esperar. Lo que no va a esperar es el derecho a la vida y a la salud en una pandemia mundial que se tiene. Eso es muy lamentable lo que han sacado los parlamentarios. Ellos sacan una ley calculando no su desgaste de Evo Morales ni de su candidato Arce Catacora. Para evitar ese desgaste, ponen en riesgo la vida y anteponen el derecho político de ellos para ir a ser supuestamente electos o ir de una vez a las elecciones. Es decir, dicen, vamos primero a pelear por el poder, porque el derecho a la vida es posterior, es después. Y ahí viene el derecho a la salud. Artículo 8, 9, 13, 15, 18, 35 de la Constitución consagran el privilegio del derecho a la vida y con mayor razón el prólogo, porque se habla del vivir bien. ¿Cómo tú vas a decir vivir bien en una pandemia llevando a 6 millones de electores? Y lo que decía Marcelo, movilizando a jurados electorales, a notarios electorales, a los delegados de cada partido político. ¿No es cierto? Y aquí un tema. ¿Cómo vas a hacer campaña? Porque las campañas son compartir ideas en un conglomerado de personas y debatir las propuestas. ¿Cómo vamos a poner irresponsablemente esa situación? ¿Qué te demuestra eso? Que al movimiento al socialismo, a partir de Evo Morales, y a mí me da pena por el MAS, porque siguen haciéndole caso a este sujeto nefasto de Evo Morales, porque es el primer responsable en despilfarrar el capital político que tenía el MAS en su momento. Y deberían depurar a este ciudadano prófugo, porque es quien te dice, Moira, que no entren alimento a las ciudades. Si volviera, voy a armar milicias. ¿No es cierto? Es decir, un sujeto que piensa primero en el poder y recién en la vida. ¿Qué clase de político es ese? Cuando la política, en uno de los oficios más nobles, te dice un momentito, tengo esta idea de vida. Tú tienes esta otra idea de vida. Muy bien, hay que discutir, hay que pactar. Esa es la política. A partir del 3 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral puede quedar una nueva fecha para las elecciones. Buenas noches, parte y contraparte. En caso de que el Tribunal Constitucional emita la resolución de improcedente de la ley de convocatoria de elecciones nacionales por la presidenta del Senado, señora Copa, ¿qué acciones legales conllevaría la presidenta del Senado? Se le iniciaría procesos penales Sí, pues inmediatamente, ¿no? Pero no solamente es a Eva Copa, sino es a todos los que firmaron y aprobaron esa ley nefasta, porque es atentatorio a la vida, a la salud, que es lo más importante, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué el movimiento al socialismo quiere acelerar en plena pandemia? Porque saben ellos que a medida que pase el tiempo, el desgaste de Evo Morales y la gente en el área rural va a ir dándose cuenta sobre esta situación de que el descuido al tema de salud ha sido pues totalmente perverso por parte del gobierno de Evo Morales. En ese entendido, el MAS quiere sí o sí llevar adelante porque calcula que su desgaste no va a ser tanto y segundo, porque sabe que su voto duro va a salir a votar, haya o no haya pandemia según ellos, y tercero, porque las ciudades no van a ir o va a diezmarse el voto, porque nadie va a querer ser jurado electoral, para comenzar. En ese entendido, ¿qué podemos decir a todo esto? Que lamentablemente el movimiento al socialismo no ha madurado, ni ha aprendido la lección de su fraude monumental y de esa sublevación popular que salió a las calles, denominado las pititas, y recuperó la democracia, y el MAS no está queriendo en este momento aprender esa lección. ¿Qué quiero decir con esto? Era la gran oportunidad, Adriana, de que el MAS realmente se refresque y ponga nuevos candidatos y entren nuevos políticos en realidad a la arena, tanto de la gente de Mesa, de Yanine Áñez, de Camacho, de los que fuesen. Yo lo digo con el mayor de los gustos y lamentos también, porque yo soy uno de los actores políticos que he tenido que dar un paso
Y me dicen, ¿por qué entras a política, William? ¿Sabe por qué entro, ciudadano? Y usted me ha visto mucho tiempo haciéndole frente a los abusos de Evo Morales y García Linera. Porque hay que evitar esto, el abuso de poder, el tema de que a usted, a mí, nos quieran imponer sobre nosotros nuestro derecho de libertad de decisión, su derecho de poder, ¿no es cierto? Es un tema de principio, es un tema de vivencia y no podemos aceptarlo. Entonces, yo le pido a usted, ciudadano, sepa muy bien lo que está haciendo el movimiento al socialismo. Y a la gente del MAS, cada vez les digo, recuperen su partido y depuren a ese sujeto que está desde la Argentina alentándoles a ustedes a que salgan a contagiarse y a contagiar. No tienen ni siquiera un poco de respeto. Cuesta mucho entender por qué ese apuro, además muy mal calculado porque no te permite hacer campaña electoral, te permite además, le da al Tribunal Supremo Electoral la gran carga de hacer un trabajo logístico, técnico, operativo, muy peligroso. No nos olvidemos que el Tribunal Supremo Electoral no solo tiene que hacer elecciones, tiene que garantizar la absoluta transparencia de esas elecciones. Esas elecciones necesitan muchísima logística y muchísimo movimiento de gente que, según la ley que fue aprobada por los 2/3 del movimiento al socialismo, tendrían que empezar a comenzar ya en junio, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral tendría que retomar su calendario electoral. No nos olvidemos que la garantía de nuestro sistema electoral es, por ejemplo, el jurado de mesa. Claro. ¿No? Se tiene que capacitar a decenas de miles de jurados de mesa electoral. Y tienen que salir y tienen que reunirse. Y tienen que reunirse. Eso es muy difícil por las condiciones Claro. que hemos visto, que se lo puede hacer por vía web. No, se tienen que reunir. Generalmente se reúnen en coliseos, en colegios, se reúnen cientos. Usted tiene que movilizar, por si acaso, si no lo sabía, amigo televidente, a cientos, miles de notarios que vayan a notificar a esos jurados de mesa, decirle, sabe usted, ha sido elegido. Tiene además ese jurado de mesa un tiempo perentorio para hacer filas en las puertas de los tribunales departamentales para ver si puede o no puede cumplir y si debe excusarse o no debe excusarse. Imagínate un enfermo con temas de base, ¿no? Y que esté con riesgo de contagiarse de coronavirus, por supuesto que va a decir, señores, yo no puedo ser jurado de mesa. El Tribunal Supremo Electoral tiene que volver a designar esa gente. Necesita el Tribunal Supremo Electoral, para su transmisión rápida de datos, desplegar a una cantidad importante de miles de personas por todo el país para hacer pruebas logísticas de esa transmisión de datos.